Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Sara, tengo 32 años. Yo siempre pensé que vivía a toda velocidad porque era fuerte, porque era determinada, porque estaba construyendo algo grandioso. Durante muchos años creí que el ritmo acelerado era señal de éxito, como si correr todo el tiempo fuera una forma de mostrarle al mundo que yo estaba viva. Pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, en realidad, estaba huyendo de mí misma, huyendo de las pausas, de los silencios, de las emociones que evitaba sentir. Es extraño cómo la vida, a veces, nos quita todo de las manos solo para mostrarnos lo que realmente importa. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Recuerdo el inicio de todo como si fuera uno de esos documentales emocionales que solía ver en YouTube. Siempre me encantaron las historias profundas, especialmente aquellas que mezclaban viajes, amor y descubrimientos inesperados. Tal vez porque, de alguna manera, yo deseaba vivir algo así, un viaje transformador, algo digno de ser contado, pero nunca imaginé que mi historia impulsada por las decisiones que tomé, sería tan intensa. Durante años viví como si estuviera dentro de un videoclip acelerado, con música alta, tareas acumuladas y responsabilidades que yo misma me imponía. Me parecía bonito decir que no tenía tiempo. Me parecía admirable sobrevivir al cansancio extremo. Pero llega un momento en que el cuerpo y la mente se cansan de avisar que algo está mal. Mi momento llegó cuando menos lo esperaba. Un día desperté como cualquier otro, uno de esos en que el despertador suena más temprano de lo debido. Abrí los ojos, pero sentí como si estuviera atrapada dentro de mí. Era una sensación extraña, casi una advertencia silenciosa de que no podía seguir de ese modo. Intenté ignorarlo, como siempre hacía. Me levanté, me arreglé, cumplí cada tarea del día siguiendo una lista que parecía interminable. Pero esa noche, al llegar a casa, algo sucedió. Era como si la vida hubiera presionado un freno invisible. Simplemente no pude continuar. Y eso me asustó. Mi respiración se volvió corta. Mis manos temblaban. Y por unos segundos pensé que estaba a punto de desmayarme. No sabía si era cansancio, ansiedad o la acumulación de años viviendo en piloto automático. Solo sé que, en ese instante, sentí que estaba perdiendo el control de mi propia existencia. La vida me obligó a desacelerar, no por elección, sino por necesidad. Era un llamado urgente, y ya no podía ignorarlo. Pasé días tratando de entender qué estaba pasando conmigo. Intenté seguir con mi rutina como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Era como si estuviera viendo un documental completo sobre mi propia vida, analizando cada detalle con una claridad incómoda. Me di cuenta de que me había alejado de todo lo que realmente tenía valor desde el amor, de los momentos simples, de las pausas pequeñas, del cuidado verdadero hacia mí misma. Siempre imaginé que mi vida sería guiada por grandes conquistas, pero comencé a darme cuenta de que fueron los pequeños gestos, aquellos que dejé de lado, los que más me hicieron falta. Los cafés tranquilos, las noches sin prisa, las conversaciones que evité, los afectos que dejé para después. La verdad es que el después nunca llegaba. Y en medio de esa confusión emocional, algo curioso ocurrió. Empecé a recordar momentos antiguos, como si mi mente intentara mostrarme pistas que ignoré por demasiado tiempo. Recordé un viaje que hice años atrás, cuando aún creía que el mundo era un lugar lleno de posibilidades infinitas. Fue un viaje simple, pero cargado de emociones que yo no valoraba en aquel momento. Recuerdo el viento frío en mi rostro, el olor de la comida callejera, la música sonando a lo lejos mientras caminaba sin destino. En aquella época, yo estaba abierta a sentir. Respiraba profundo, apreciaba, observaba, estaba más viva, y al recordarlo, sentí un dolor en el pecho, una nostalgia de mí misma. Nunca le contesto a nadie, pero hubo un momento en ese viaje en el que sentí una conexión profunda con algo que no sabía nombrar. No era exactamente amor romántico, aunque conocí personas increíbles. Era una especie de amor propio, un cariño silencioso por todo lo que yo era, un cuidado interno que con el tiempo dejé desaparecer. Y ahora, mientras revivía esas imágenes, me daba cuenta de cuánto me había alejado de aquella versión de mí que sabía vivir con intensidad verdadera. Fue en ese periodo cuando comencé a entender cómo nos dejamos aprisionar por expectativas. Expectativas de otros, expectativas nuestras, expectativas de lo que el mundo dice
que debemos ser, y mientras intentaba cumplir todas ellas, perdí partes importantes de mi esencia. La vida se volvió una carrera, y yo siempre estaba atrasada, siempre intentando alcanzar algo que ni siquiera sabía qué era. La pausa forzada que viví me puso frente a una verdad dura. Había dejado de escucharme, había perdido la sensibilidad para comprender mis límites, y sobre todo, había dejado de lado los sueños que antes me movían. Aquellas historias de amor, aventuras y emociones que tanto admiraba en los documentales parecían demasiado lejanas, como si fueran de otra persona, no mías. Pero algo dentro de mí empezó a despertar, era una curiosidad silenciosa, casi un llamado a volver a sentir. Era como si mi vida me estuviera pidiendo ser reescrita. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sentía que necesitaba reconstruir todo poco a poco. Empecé a caminar sin prisa, a observar detalles que antes pasaban desapercibidos, a escuchar canciones que me traían recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Era como volver a ver la historia de un amor que había vivido conmigo misma. Y cuanto más me conectaba con esas memorias, más entendía que la vida me estaba ofreciendo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, aunque doloroso. No fue fácil aceptar que necesitaba ayuda. No fue fácil admitir que no era tan fuerte como decía ser. Pero, poco a poco, al desacelerar, comprendí que la verdadera fuerza no está en la velocidad, está en el valor de mirar hacia adentro, en el valor de sentir y admitir aquello que evitamos por miedo. Y en ese primer instante de vulnerabilidad, entendí que mi historia apenas estaba comenzando. Después de aquella pausa forzada, la vida empezó a revelarme cosas que yo llevaba ignorando desde hacía mucho tiempo. No fueron revelaciones grandiosas, de esas que lo cambian todo de un momento a otro. Aún fueron detalles, pequeñas grietas que yo fingía no ver, heridas silenciosas que, aunque escondidas, seguían abiertas dentro de mí. Y cuando empecé a desacelerar, finalmente exigieron atención. Nunca me había dado cuenta de cuánto cargaba historias sin resolver, historias antiguas que creía haber superado, pero que todavía resonaban en momentos de soledad. Es curioso cómo las emociones no desaparecen solo porque elegimos olvidarlas. Simplemente se quedan ahí, guardadas en algún rincón de la memoria, esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando regresan con fuerza. Empecé a recordar situaciones que marcaron mi vida sin que yo lo notara, momentos pequeños, aparentemente insignificantes, pero que construyeron la forma en que me relacionaba con el mundo, como aquella vez en que sentí que no era suficiente, o cuando me culpé por algo que no estaba bajo mi control, o cuando confundí amor con dependencia, creyendo que tenía que demostrar mi valor para merecer afecto. Esos recuerdos aparecían durante caminatas, durante mis pausas silenciosas, durante noches en las que apenas podía dormir. Era como si estuviera dentro de un documental emocional, revisitando escenas a las que nunca presté la debida atención. Y a medida que todo eso salía a la superficie, comprendía cuánto mis decisiones habían sido guiadas por esas heridas invisibles. Siempre admiré historias de superación, esas historias de amor propio que muestran transformaciones profundas. Pero vivirlo en carne propia es completamente diferente. Cuando la transformación ocurre contigo, todo se siente más intenso, más real y, al mismo tiempo, más aterrador. No es un cambio bonito ni organizado, es caótico. Está lleno de dudas, está lleno de miedo. Hubo días en los que tuve ganas de volver al ritmo acelerado, solo para evitar pensar, para huir de las emociones que insistían en aparecer. Pero, en el fondo, sabía que no podía seguir así. La vida ya me había mostrado lo suficiente para entender que aquella fase no era un castigo, sino un llamado. Necesitaba enfrentar esas heridas, por más incómodo que fuera. Una tarde tranquila, me senté cerca de la ventana y observé cómo la luz entraba lentamente por el vidrio. Allí, mientras sentía el calor suave sobre mi rostro, empecé a reflexionar sobre lo que realmente me dolía. No eran solo situaciones actuales, eran marcas antiguas, historias que dejé de contarme a mí misma, historias que de algún modo moldearon la manera en que respiraba el mundo. Me di cuenta de que, durante años, había creído que necesitaba ser perfecta para ser amada, que debía ser productiva para ser valorada, que tenía que estar siempre fuerte para ser respetada. Y esa creencia me alejó de partes importantes de mí y me alejó de la sensibilidad, de la espontaneidad, de la vulnerabilidad. Me convertí en una versión rígida de mí misma.
También entendí que mi concepto de amor había sido distorsionado por algunas experiencias. Siempre pensé que amar significaba entregarse por completo, aunque eso me lastimara. Siempre asocié amor con sacrificio, y al hacer eso, perdí la capacidad de reconocer el amor verdadero, ese que te acoge sin exigir que te pierdas en el proceso. Fueron reflexiones duras, pero necesarias. Cada recuerdo era como una pieza perdida de un rompecabezas emocional que nunca había terminado. Y mientras unía esas piezas, empecé a entender que mi historia no se trataba solo de cansancio o agotamiento, se trataba de reencontrar lo que dejé atrás. Se trataba de reconectarme conmigo y tal vez, algún día, con otras personas. En ese proceso, la música se convirtió en una compañía silenciosa. Empecé a revisitar playlists antiguas, canciones que escuchaba en distintas etapas de mi vida. Algunas me transportaban a momentos felices, otras a momentos que preferiría olvidar. Pero todas, de alguna manera, me ayudaron a acceder a sentimientos que habían estado atrapados por años. Era como si cada canción llevara un pedazo de mi historia animada por las emociones que viví y por las que tuve que esconder. Recuerdo una noche en particular en la que me sentí completamente atravesada por una sensación de vacío. No era tristeza, exactamente. Era como si estuviera renaciendo sin saber en qué me convertiría. Me sentí sola, pero al mismo tiempo conectada con algo más grande, como si estuviera viendo una narrativa completa sobre mí, como esos documentales en español que muestran jornadas emocionales intensas. En ese momento, entendí que estaba exactamente donde necesitaba estar, vulnerable, abierta, expuesta. Esa vulnerabilidad me hizo mirar hacia atrás con más ternura. Empecé a revisitar momentos de mi infancia y adolescencia, intentando entender dónde habían nacido mis inseguridades. Recordé sueños que había dejado dormidos, proyectos que abandoné antes de intentarlos, personas que dejé ir por miedo a lastimarme. Fue doloroso darme cuenta de cuántas veces me lastimaron y cuántas veces yo misma me saboteé. Pero también había algo bonito en todo aquello. Había una especie de renacimiento silencioso ocurriendo dentro de mí. Ahí estaba aprendiendo a verme con más compasión, a entender mis límites, a aceptar mis imperfecciones. Estaba, por primera vez en muchos años, creando espacio para realmente sentir, y eso empezó a transformarlo todo. Fue durante uno de esos momentos de introspección cuando entendí cuánto siempre había admirado historias de un amor profundo. Historias que hablan de encuentros transformadores, de conexiones que cambian destinos, y, por primera vez, comprendí que la historia de amor más importante de mi vida tenía que ser conmigo, no como una frase bonita, sino como una verdad práctica, vivida en el día a día. La vida me desaceleró para que aprendiera a escucharme, para que descubriera que no necesitaba correr para llegar a ningún lugar, para que entendiera que el camino más valioso no es el más rápido, sino el más consciente. Y en ese descubrimiento empecé a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: en esperanza. No sabía exactamente qué vendría después, ni cómo esta trayectoria acabaría transformándome. Pero, en esa fase inicial, entendí que estaba saliendo de un lugar oscuro y entrando en un espacio nuevo, lleno de posibilidades. Y, por primera vez, estaba dispuesta a aceptar lo desconocido, porque, en el fondo, yo sabía que mi recorrido apenas estaba comenzando, y que cada paso, por más pequeño que fuera, me llevaría más cerca de mi verdad. Con el paso de las semanas, entendí que la desaceleración no era solo un momento, era un proceso, un camino lleno de curvas internas, descubrimientos inesperados y emociones que nunca me había permitido florecer. Al principio, todo parecía demasiado confuso. Era como caminar por un territorio desconocido, donde cada paso revelaba partes de mí que había olvidado o dejado atrás por pura prisa de vivir. Empecé a prestar atención a cosas tan simples que hasta parecían extrañas: la manera en que la luz de la mañana se extendía lentamente por la pared de mi cuarto, la forma en que el viento movía las hojas de los árboles afuera, el sonido lejano de alguna música que alguien tocaba en la calle, mezclándose con el ritmo de mi propio corazón. Un ritmo que finalmente no estaba compitiendo contra nada. Era como si todo a mi alrededor hubiera desacelerado conmigo, como si el mundo me estuviera esperando, con paciencia, hasta que yo consiguiera reencontrarme. Comencé a entender que la vida ya me había dado señales antes, señales que ignoré, pequeños avisos, pequeñas molestias, pequeños dolores que, juntos,
formaron el grito silencioso que me obligó a parar. Dentro de esta nueva versión de mi rutina, pasé a observar también mis emociones con más cuidado. Sentí que había una especie de resaca emocional ocupando espacio dentro de mi ano. No era tristeza ni arrepentimiento, era la percepción de que, por mucho tiempo, no había vivido nada plenamente, siempre corriendo, siempre acumulando tareas, siempre buscando resultados. Y por esa razón, dejé de saborear momentos que podrían haberse convertido en recuerdos inolvidables. Esa conciencia dolió. Recordaba viajes que hice sin realmente estar presente, lugares hermosos que vi solo a través de la cámara del celular, personas increíbles que conocí, pero con quienes nunca creé lazos porque siempre había algo más urgente que hacer. Y lo más triste es que, en el fondo, yo pensaba que vivir así era normal, creía que ese estilo acelerado era algo admirable. Un día, revisando fotos antiguas, encontré una imagen mía en una playa lejana. El sol se estaba poniendo detrás de mí, creando un brillo dorado a mi alrededor. En la foto, yo estaba sonriendo, pero era una sonrisa automática. Una sonrisa de alguien que no estaba ahí. De verdad, recordé el momento exacto en que esa foto fue tomada. Recordé el viento salado, el sonido del mar, la música que sonaba a lo lejos, y recordé cuánto estaba preocupada por el trabajo ese día. Fue entonces que entendí cuán desconectada de la vida yo estaba. Esa percepción me hizo reflexionar profundamente sobre mi propio concepto de felicidad. Siempre la asocié con metas, conquistas externas y productividad, como si la vida fuera una carrera interminable, siempre hacia el próximo objetivo. Pero ahora, detenida frente a esa foto, comprendí que la verdadera felicidad vive en las pausas, en los instantes que no planeamos, en las sensaciones simples que no se pueden medir ni comparar. Era como estar viendo documentales completos en español sobre transformación interior, de esos que muestran a personas reencontrando sus propios caminos después de una caída. Solo que esta vez era yo. Era mi historia dibujándose. Era mi historia animada por emociones crudas y verdaderas. Esta nueva fase también me hizo reflexionar sobre una palabra que había olvidado: pertenencia. No me sentía perteneciente a ningún lugar desde hacía mucho tiempo. Siempre en tránsito emocional, siempre demasiado ocupada para crear raíces. Y poco a poco empecé a notar que no era falta de tiempo ni exceso de responsabilidades, era miedo. Miedo a paraja. Miedo a sentir, miedo a descubrir que, al quedarme sola conmigo misma, tendría que enfrentar todo lo que evitaba desde hacía años. En una tarde particularmente silenciosa, me senté en el suelo de la sala, apoyé la espalda en el sillón y dejé que mi mente vagara sin prisa. Poco a poco, imágenes fueron apareciendo, como escenas de una historia antigua. Recordé una versión mía que soñaba sin límites, que creía en el amor verdadero, que imaginaba una vida llena de viajes, experiencias profundas y emociones intensas. Una versión que creía que podía todo, y entendí que en algún punto esa parte de mí quedó por el camino. Quedó enterrada bajo responsabilidades, expectativas y la sensación constante de que yo debía hacer más, producir más, lograr más. Eso me llevó a un cuestionamiento profundo. ¿En qué momento dejé de vivir por amor y comencé a vivir por obligación? Fue entonces cuando tuve un descubrimiento importante. La vida no me había obligado a desacelerar solo para que descansara. Me había desacelerado para que me encontrara, para que volviera al inicio de mi propia historia y buscara respuestas que nunca tuve el coraje de buscar. Con esta nueva comprensión, empecé a construir pequeños rituales diarios que me ayudaban a mantener el foco en mí. Comencé a meditar algunos minutos al día, no como una práctica perfecta, sino como un tiempo para sentir mi propia respiración. Empecé a escribir en un cuaderno, registrando pensamientos sueltos, memorias que surgían de repente, deseos que no sabía que todavía tenía. La escritura se convirtió en mi manera de conversar conmigo misma, mi forma de organizar el caos que llevaba dentro. Cada frase que escribía parecía abrir un espacio nuevo en mi pecho, como si estuviera liberando peso con cada palabra. Era liberador. También comencé a revisitar algunas historias de amor de mi vida, no para revivir sentimientos antiguos, sino para entender lo que aprendí en cada una de ellas. Me di cuenta de que muchas veces confundí intensidad con conexión, confundí compañía con cuidado, confundí costumbre con amor. Y, al observar todo eso con más madurez, finalmente
entendí que ninguna de esas historias había sido en vano. Todas formaban parte de la construcción de lo que yo sería a partir de ese momento. Mi recorrido de renacimiento también incluyó aprender a decir no por primera vez en mi vida. Y no un no de rebeldía, sino un no de autocuidado. Un límite saludable que nunca había conseguido establecer. Descubrí que cada un no que decía a los demás era un sí silencioso para mí misma. Empecé a sentirme más ligera, no porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente estaba aprendiendo a caminar a mi propio ritmo. Y, en ese proceso, algo inesperado comenzó a suceder. Volví a sentir esperanza de un nuevo amor, no un amor que llegara para completarme, sino un amor que pudiera caminar a mi lado sin que yo necesitara perderme. Volví a creer que quizá todavía existieran historias bonitas esperándome, historias que mezclan amor, viajes, emociones y descubrimientos, historias dignas de ser contadas, como aquellas que siempre me inspiraron. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que mi reencuentro no era un destino, era un camino que apenas estaba comenzando. Con el paso de los días, noté que algo curioso sucedía dentro de mí. Estaba más presente, más consciente, más conectada con lo que realmente tenía sentido. Era como si el silencio se hubiera convertido en un guía, abriendo puertas que yo nunca supe que existían antes. El silencio me asustaba. Ahora parecía una invitación, un llamado para mirar hacia adentro sin miedo. Empecé a notar que al desacelerar, mis sentidos se volvían más agudos. Era como si la vida hubiera ganado nuevos colores, nuevos tonos, nuevas texturas. Comencé a reparar en detalles que antes pasaban desapercibidos, como el aroma del café por la mañana, el toque leve de la brisa en la piel, la forma en que la música llenaba los espacios de la casa cuando la dejaba sonar bajito. Esas pequeñas experiencias me hacían sentir viva de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si estuviera redescubriendo el mundo desde cero. También volví a caminar. No caminatas largas, sino trayectos pequeños que me ayudaban a organizar pensamientos y emociones. En cada paso, sentía como si me acercara a un nuevo capítulo de mi historia. A veces, mientras caminaba, pensaba en todas las decisiones que tomé por impulso, todas las veces en que no escuché mi intuición, todos los momentos en que permití que la prisa me alejara de mí misma. Lo más sorprendente era descubrir que, incluso en los momentos más simples, surgían recuerdos que yo no buscaba conscientemente. Era como abrir las páginas de un libro que había guardado en el fondo de un cajón. Algunas páginas hablaban de amor, otras de desafíos, otras de pequeñas victorias diarias que, juntas, formaban una narrativa más rica y más compleja de lo que imaginaba. Hubo un día en especial en el que, durante una de esas caminatas, sentí una emoción tan profunda que tuve que detenerme. Era una mezcla de nostalgia, gratitud y algo parecido a la melancolía, pero una melancolía suave, que no dolía. Me quedé ahí, quieta, observando el movimiento de las personas, escuchando el sonido lejano de una canción que alguien ponía en una tienda cercana, y en ese instante me di cuenta de que estaba finalmente presente. No en el pasado, ni en el futuro presente. Fue uno de los momentos más liberadores que he vivido. Esas pequeñas epifanías diarias empezaron a transformar la manera en que veía mis propias historias. Me di cuenta de que muchas habían sido construidas a partir de las expectativas de los demás y no de las mías. Era como ver documentales sobre la vida de alguien y descubrir que esa persona vivió la mitad de su trayectoria intentando complacer al mundo o encajar en patrones que no tenían sentido para ella. Yo estaba despertando a mi propia verdad. Empecé a revisar decisiones que había tomado a lo largo de los años. Algunas eran elecciones obvias para quien yo era en ese momento. Otras, sin embargo, solo las había tomado porque estaba emocionalmente distraída, viviendo en piloto automático. Comencé a preguntarme qué era lo que realmente quería para mí, no lo que yo debería querer, lo que realmente deseaba, desde lo más profundo del alma. Y esa pregunta se convirtió en un punto de giro. Era imposible responderla de inmediato, pero simplemente formularla ya transformó mi mundo. Entre esas reflexiones, también me acordé de historias de amor que vi a lo largo de mi vida, historias intensas, historias suaves, historias marcadas por encuentros improbables, historias que siempre despertaron en mí
una emoción profunda. Durante mucho tiempo, creí que solo viviría algo así si estaba corriendo detrás, si siempre estaba disponible, siempre abierta, pero ahora comprendía que el verdadero amor nace en el ritmo correcto, un ritmo que respeta el alma. Volví entonces a pensar en cómo construí mis relaciones en el pasado. Me di cuenta de cuánto, muchas veces, me moldé a los demás para ser aceptada. Cuántas veces disminuí mi brillo, escondí mis sueños, silencié mis emociones solo para mantener a alguien cerca. Y lo más triste es que, incluso con tantos esfuerzos, algunas de esas relaciones tenían fecha de caducidad, porque no estaban basadas en la verdad, sino en el miedo. Miedo de estar sola, miedo de no ser suficiente, miedo de no encontrar algo mejor. Fue difícil enfrentar eso, pero necesario. La vida me desaceleró para que finalmente pudiera ver dónde realmente dolía. Y al ver, pude empezar a aceptar. Y al aceptar, pude empezar a sanar. Además, algo hermoso comenzó a suceder. Poco a poco, empecé a sentir amor por mí misma de una manera que nunca había sentido. No un amor romántico, no un amor idealizado, sino un amor silencioso, profundo, honesto. Era una sensación de acogida, como si abrazara una parte de mí que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Esa sensación se convirtió en un puerto seguro. Me di cuenta de que, cuando empezamos a amarnos de verdad, atraemos experiencias diferentes. Atraemos personas diferentes, atraemos nuevas historias, historias más alineadas con quienes somos en el presente. Y entendí que mi futuro aún tenía espacio para muchas versiones de mi narrativa, versiones llenas de amor propio, viajes más conscientes, emociones más auténticas e historias que valdrían la pena ser contadas en cualquier lugar del mundo. Incluso en un documental emocional sobre nuevos comienzos. También comencé a desarrollar un gusto por rutinas más ligeras. Empecé a elegir mejor cómo quería empezar mis días, qué tareas realmente importaban, qué emociones necesitaba priorizar. Comencé a filtrar excesos con más claridad. Fue en ese proceso que descubrí el poder de las pequeñas pausas. Pausas que antes me parecían una pérdida de tiempo, ahora se habían vuelto esenciales para mantener mi equilibrio. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte. No esa fuerza dura, resistente, casi inflexible. Era una fuerza suave, madura, que viene de la comprensión y no del esfuerzo. Una fuerza que nace cuando finalmente entendemos que no necesitamos cargar el mundo sobre los hombros para sentirnos valiosas. Y esa fuerza lo cambió todo. Empecé a mirarme con más cariño, a respetar mi tiempo, mi silencio, mis deseos. Me di cuenta de que toda historia de amor comienza con el amor que construimos dentro de nosotros. Y, al entender eso, comencé a abrirme nuevamente al mundo sin prisa, sin expectativas irreales, sin miedo. Estaba aprendiendo a vivir por segunda vez. Era el inicio de una nueva etapa, un capítulo que yo no había planeado, pero que, de alguna forma, siempre estuvo destinado a llegar, un capítulo que me prepararía para algo aún mayor, algo que yo aún no sabía, pero que ya podía sentir en el aire, porque por más que hubiera aprendido a caminar despacio, algo dentro de mí sabía que la vida estaba a punto de sorprenderme otra vez. Pero vivir eso en la piel es completamente diferente a observarlo desde lejos. Cuando eres la protagonista de tu propia historia, cada emoción pesa más. Cada recuerdo tiene otro impacto y cada paso exige una valentía que nadie ve. Es un proceso silencioso, íntimo, casi sagrado. Y, mientras atravesaba esa transición, entendí que la vida no quería castigarme, quería despertarme. La verdad es que, durante mucho tiempo, viví con miedo de enfrentar mi propia profundidad. Tenía miedo de descubrir que no era tan fuerte como aparentaba. Miedo de darme cuenta de que yo misma era responsable de mi dolor. Pero, cuando todo se detuvo, tuve que mirarme sin escapatorias. Tuve que bucear en sentimientos que llevaba años escondiendo. Y por más aterrador que haya sido, también fue liberador. En las semanas siguientes, entendí que mis emociones eran más complejas de lo que imaginaba. No eran solo tristeza o ansiedad. Había también amor, esperanza, deseo de cambio. Era como si hubiera guardado todas esas capas dentro de una caja que nunca tuve valor de abrir. Y ahora, con el tiempo desacelerado, finalmente podía explorarlas. Era confuso,
doloroso, pero al mismo tiempo necesario. Comencé a escribir pequeñas notas sobre lo que sentía, algo que no hacía desde hacía años. Palabras sueltas, pensamientos que surgían cuando menos los esperaba, recuerdos que insistían en volver. Ese hábito se convirtió en una especie de mapa emocional, una forma de entenderme sin juicios. Me di cuenta de que, detrás de mi cansancio, había un enorme deseo de recomenzar, un deseo de vivir algo más ligero, más verdadero, más mío. Fue en ese periodo que entendí que la vida tiene maneras peculiares de enseñarnos. A veces, susurran, otras veces, grita, y conmigo gritó, no por crueldad, sino porque yo estaba ignorando todas las señales. Y cuando por fin me detuve a escuchar, descubrí que dentro de mí existía una fuerza distinta a la que solía mostrar. No esa fuerza bruta de quien soporta todo, sino una fuerza suave, que nace de la aceptación y de la conciencia. También empecé a notar que mi relación con el tiempo había cambiado. Antes, vivía como si siempre estuviera atrasada, siempre corriendo, siempre tratando de alcanzar algo que no sabía definir. Ahora, aprendía a apreciar el momento, un café caliente por la mañana, la luz del sol atravesando la ventana, el sonido distante de una canción que me traía recuerdos antiguos, cosas simples, pero que habían ganado un nuevo significado. Con el paso de los días, sentí un deseo inesperado de reconectarme con el mundo, no con el ritmo frenético que tenía antes, sino de una manera más consciente. Extrañaba cosas que dejé de vivir, extrañaba mis historias, mis emociones más puras, la sensación de estar verdaderamente viva. Y, a medida que recuperaba esas sensaciones, notaba que mi corazón se abría nuevamente. La vida es así. Cuando desaceleras, te muestra detalles que estaban escondidos, y, en ese proceso, terminé reencontrándome con partes de mí que pensé que habían desaparecido para siempre. Mi sensibilidad, mi valentía silenciosa, mi capacidad de amar con intensidad, era como observar la reconstrucción de mi propio camino, un documental emocional que mezclaba amor, descubrimiento y autoconocimiento. Y, en medio de esa reconstrucción, ocurrió algo hermoso. Comencé a sentir amor por mí nuevamente. No ese amor superficial, basado en logros y productividad, sino un amor profundo, basado en comprensión, paciencia y verdad. El tipo de amor que no se pierde cuando todo se derrumba. El tipo de amor que te sostiene cuando necesitas recomenzar. Me di cuenta de que la vida no quería que yo fuera rápida, quería que yo fuera completa. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme así, no totalmente curada, no totalmente lista, solo lo suficientemente entera como para seguir adelante, lo suficiente para respirar sin culpa, para descansar sin sentir que estaba fallando, para existir sin cargar el peso del mundo en los hombros. Con el paso de los meses, aprendí a construir una nueva rutina, una rutina en la que me permitía sentir, descansar, pausar. Comencé a elegir con más cuidado lo que permitía entrar en mi vida. Personas, proyectos, sueños, todo necesitaba tener sentido, todo necesitaba nutrirme emocionalmente. Y, en ese proceso, comprendí que la vida puede ser más hermosa cuando decidimos vivir con autenticidad. El camino no fue perfecto. Hubo días en los que sentí miedo de volver al ritmo antiguo, días en los que me cuestioné, días en los que pensé que estaba retrocediendo. Pero, incluso en esos días, sabía que seguía avanzando, porque finalmente estaba viviendo con conciencia. Finalmente, estaba mirándome con honestidad. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, veo que la vida no me obligó a desacelerar para castigarme. Lo hizo para salvarme, para rescatarme de una existencia que no era mía, de una velocidad que no me pertenecía, de un vacío emocional que yo fingía no sentir, y al final de todo, entendí que mi historia nunca fue sobre velocidad, fue sobre profundidad, fue sobre amor, fue sobre reencuentro, fue sobre encontrar en mí aquello que siempre buscaba en el mundo. Hoy sigo caminando con pasos más lentos, pero con un corazón más ligero. Sigo descubriendo nuevas versiones de mí, sigo viviendo con más presencia, sigo escuchando la música de la vida con más atención. Y sobre todo, sigo honrando este camino que me trajo hasta aquí, porque, al final, la vida no quería que yo corriera, quería
que yo sintiera, quería que viviera mi historia animada de emociones Yaumoj, propiu, de renacimientos, con verdad, y yo finalmente aprendí a vivir así,